En la portada del día 13 de noviembre de 2006, la revista Time publica el artículo Dios contra la ciencia. Y derivado de este artículo, nosotros podemos ver que el razonamiento, el entendimiento que en términos generales se tiene, es que existe una pugna entre la ciencia y la fe. Es que necesariamente existe una lucha entre la ciencia y la fe. La ciencia es enemiga de la fe y la ciencia va a destruir toda evidencia, todo argumento, toda afirmación que la fe nos esté presentando. Presentan entonces, en este sentido, a la ciencia como enemiga, como guerrera contra la fe. Es decir, como si la ciencia pusiera a temblar, pudiera derribar todo el fortalecimiento, todo el argumento cristiano, todo el argumento de fe que se tiene sobre la existencia de Dios. También derivado de este artículo y derivado del razonamiento que, como mencioné, en términos generales se tiene comúnmente, se establece una necesaria decisión entre ciencia o fe. Se establece una dicotomía en la que tú tienes que decidir ya sea por la ciencia o tienes que decidir por la fe. Pero no puedes ser un hombre de fe y un hombre de ciencia a la vez, porque ciencia y fe están peleadas, están en pugna, o tú eres un hombre de fe o eres un hombre de ciencia. Pero derivado de todos estos pensamientos que se han tenido a lo largo del tiempo, normalmente se establece que aquellos que son hombres de ciencia son hombres cultos, son hombres letrados, son hombres preparados, son hombres que usan de bases racionales, y aquellos que sostienen la creencia en Dios, aquellos que abrazan la existencia de Dios, son personas que carecen de razón, que carecen de letras, que carecen de entendimiento, de conocimientos, y que son sencillamente personas totalmente ignorantes. Derivado de este artículo del 13 de noviembre del 2006, Dios contra la ciencia, la misma revista Time convoca a un debate público y obviamente para este debate público invitan a Richard Dawkins, una de las mejores cartas del ateísmo que se tenía en ese momento, un biólogo ateo, y lo presentan a él, lo invitan a él para este debate. Tenemos entonces, por un lado, a un científico que niega la evidencia de la existencia de Dios y que se sustenta en las letras, que se sustenta en la profundidad de la ciencia, según dice él, y que a través de la ciencia él puede demostrar que la ciencia es superior a la fe, que Dios no existe, y puede a través de la ciencia presentar los argumentos necesarios para destrozar todo intento, todo pensamiento, toda afirmación acerca de la existencia de Dios. Richard Dawkins, de hecho, a las personas de fe, a las personas que creen en la existencia de Dios, él los ha llamado, o él se ha referido a estas personas como las personas de fe son personas religiosas de mente cerrada. Es decir, Dawkins, en las personas que creen en la existencia de Dios, en las personas que son personas de fe, que abrazan la fe, para Richard Dawkins son personas totalmente ignorantes. Para este debate con Richard Dawkins se invita también a Francis Collins. Francis Collins es genetista cristiano que escribió acerca de la fantástica evidencia de inteligencia que se encontró en el ADN, plasmada en su libro El lenguaje de Dios. Es decir, tenemos a un científico que con la misma ciencia también va a presentar evidencias para creer. Y tenemos entonces a un debate al nivel Richard Dawkins, al nivel como Richard Dawkins hubiese deseado, porque él afirma que todo aquel que cree en la existencia de Dios es una persona de mente pobre, de mente cerrada. Bien, pues este hombre científico, Richard Dawkins, este hombre de letras, este hombre preparado, ahora se enfrentaría contra Francis Collins, una persona que también es un hombre de ciencia, una persona que también es un hombre de letras, un hombre que también es un hombre totalmente preparado. Para este debate se hizo una expectación de tal forma que la misma comunidad científica expresó lo siguiente.
y dijeron, y para equilibrar a los formidables mensajeros comunes del ateísmo como lo es Dawkins, buscamos a quienes posean una convicción religiosa y además logros científicos para discutir creíblemente la esperanza extendida de que la ciencia y Dios están en armonía y que en realidad la ciencia es de Dios. Escuche con mucha atención, la misma comunidad científica, la misma comunidad compuesta por científicos, ellos mismos expresan y dicen, en otras palabras, dicen, para equilibrar los formidables mensajeros comunes del ateísmo como lo es Dawkins, es decir, en otras palabras, están diciendo, bueno, no basta lo que Richard Dawkins está manifestando, no basta las afirmaciones que él está lanzando contra aquellos que abrazan la fe. Dice, ahora nosotros como personas de ciencia vamos a buscar personas que tengan una convicción religiosa, que crean en Dios, pero no tan solo que tengan una convicción religiosa, no tan solo que crean en Dios, sino que además tengan logros científicos, es decir, que sean hombres de ciencia. Y entonces, estableciendo esta esfera donde tenemos hombres de ciencia, y hombres respetables, entonces, hombres con conocimientos, entonces ahora sí podemos discutir libremente sobre la esperanza de que la ciencia y Dios están en armonía. Y entonces, por fin tenemos que Richard Dawkins se enfrenta contra personas de su misma talla, un hombre de ciencia contra otro hombre de ciencia. Uno estará negando la evidencia de Dios, otro estará a favor de la evidencia de Dios, pero ambos, dice la comunidad científica, necesitamos ser objetivos, necesitamos razonar, necesitamos tener estas bases racionales y llegar a una conclusión. Si en verdad la ciencia y la fe están peleadas, si en verdad Dios y la ciencia se encuentran en armonía. Nosotros concluimos que la ciencia es de Dios, que la ciencia no está peleada con Dios, que Dios no está peleado con la ciencia, porque la ciencia es de Dios. C.S. Lewis, él mencionó en una ocasión, dijo lo siguiente: los hombres se volvieron científicos porque esperaban ley en la naturaleza. Y esperaban ley en la naturaleza porque creían en un legislador. Escuche con mucha atención. Los hombres, los mismos hombres científicos, los mismos hombres de ciencia, emprendieron un camino a través de la ciencia porque ellos esperaban descubrir leyes en la naturaleza. Y esa búsqueda de leyes en la naturaleza, C.S. Lewis dice, por lógica, se entiende que si ellos buscaban leyes en la naturaleza, es porque ellos forzosamente creían en un legislador que estaba dictaminando esas leyes dadas en la naturaleza, esas leyes de la naturaleza. Albert Einstein dijo: lo más incomprensible acerca del universo es que es comprensible. Y esto nos arroja una gran verdad, que si tenemos un universo, que si tenemos una creación, podemos entonces comprender que existe un creador, que si existe un creador, podemos ver que entonces existe un propósito de vida y las preguntas de dónde vengo, a dónde voy, pueden entonces satisfacerse y no quedar solamente en la nada. Johannes Kepler dijo: el principal objetivo de todas las investigaciones del mundo externo deberían descubrir el orden racional que ha sido impuesto por Dios y que Él nos reveló en el idioma de las matemáticas. Por supuesto, él era matemático, pero tenemos aquí que Johannes Kepler está diciendo que el principal objetivo de todas las investigaciones, que el principal objetivo de todos los hombres de ciencia debería de ser el llegar a toparse con el orden racional de que Dios ahí está, de que Dios existe. El principal objetivo de todas las investigaciones del mundo externo deberían descubrir el orden racional que ha sido impuesto por Dios. Es decir, toda la ciencia
nos va a apuntar en última instancia a Dios, a un creador, a una autoridad suprema, a un ser supremo. Nos van a estar apuntando, nos van a estar dirigiendo hacia Dios. Luis Pasteur en una ocasión dijo: un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a Él. Entonces, en este sentido, no existe esta pugna entre la ciencia y la fe. Establecemos entonces dos verdades. La primera verdad: la ciencia y la fe no están separadas. No hay una pugna entre ciencia y fe. De hecho, la ciencia es de Dios. Y la segunda verdad que nosotros estamos estableciendo es que la fe en Dios no es de personas de mente cerrada, no es de personas ignorantes, no es de personas con un intelecto pobre. Y la misma historia nos demuestra que las mentes científicas más brillantes que hemos tenido a lo largo de toda la historia universal ha pertenecido a creyentes. Tenemos una lista aquí en su pantalla, una extensa lista de científicos, y todos ellos con las aportaciones que han hecho a través de la ciencia, a través de sus descubrimientos, científicos creyentes en Dios. Entonces, si la ciencia y la fe no están separadas, ¿por qué la pugna entre la ciencia y la fe? ¿Por qué se establece de una manera necia una pugna, una guerra, un punto de arista entre la ciencia y la fe? ¿Por qué la ciencia trata de ridiculizar, o al menos eso intentan, a aquellas personas que son personas de fe, personas que creen en la existencia de Dios? Y dicho sea de paso, el día de hoy una gran mayoría de aquellos que invocan a la ciencia para sostener Dios no existe son personas sin letras, son personas que carecen de todo conocimiento y sin embargo alegan, argumentan y se avalan con el nombre de la ciencia, aun cuando ellos desconocen realmente lo que es ciencia. Jamás en su vida han estudiado ciencia, jamás en su vida han profundizado en las letras, son ignorantes, pero ellos quieren unirse a esta pugna entre la ciencia y la fe a través de decir: oh, es que la ciencia dice esto, es que no me puedes comprobar científicamente a Dios, cuando ellos esencialmente son personas sin letras. ¿Por qué esta pugna? Antes de la Convención Atea Mundial en Melbourne, hubo una reunión en Washington, D.C., Estados Unidos, y en esta reunión Richard Dawkins dijo: búrlense de ellos, ridiculícenlos en público, no caigan en la convención de que somos demasiado amables para hablar de religión. La religión ya dejó de considerarse, la religión está vedada. Él no está entendiendo que religión y fe son términos totalmente diferentes. Él no está entendiendo que religión y Dios son términos totalmente diferentes, totalmente separados el uno del otro. Es decir, él está llamando algo por el nombre que no es, está significando, está definiendo algo por lo que realmente no es. Ni siquiera él está entendiendo lo que es la fe, porque a lo que él está llamando fe, la está llamando religión. Y este es un problema que tenemos el día de hoy. Cuando se presenta el mensaje de que Dios existe, las personas normalmente dicen: oh, no me hables de religión. Ni siquiera están entendiendo el lenguaje que uno les está presentando. No se les está diciendo: te voy a hablar de religión. Si yo quisiera hablarte de religión, te diría entonces: te voy a hablar de religión. Nosotros estamos diciendo: te voy a hablar de la existencia de Dios. No tiene que ver con religión. Bueno, Richard Dawkins ni siquiera está entendiendo este punto. Pero ante este ataque, ante esta burla, miles y miles y miles de personas se han unido en un ataque contra la fe, en un ataque contra la existencia de Dios. Y este ataque, esta lucha que se tiene contra la existencia de Dios, contra la fe, bueno, vemos que han aprendido a gritar a pulmón
pulmón, a todo corazón, la razón, pero mientras ellos están gritando, Dios no existe, Dios no puede existir, Dios no puede ser probado por la ciencia, Dios debe estar muerto, Dios es una ilusión, cuando ellos están gritando con su supuesta razón y dicho entre comillas, lo hacen mientras constantemente están dando un golpe bajo con un reclamo emocional tras otro. Y veamos qué calidad de argumentos están presentando entonces. Vea, los ataques que se tienen contra la fe el día de hoy están sustentados en los pecados, en los errores, en las fallas de personas de fe. Es decir, debido a los errores de los creyentes, ellos llegan a la conclusión de decir Dios no existe. Como yo estoy viendo errores, pecados, fallas en personas, en círculos de fe, ministros, etcétera, personas que estaban abanderando la existencia de Dios, la presencia de Dios, y ellos cometieron esos errores y cometieron esos grandes errores. Entonces, debido a los errores de esos creyentes, yo concluyo que Dios no existe, que Dios no puede existir. Debido a los errores de los creyentes, yo no puedo creer en Dios. Y ellos dicen, yo veo que en tales círculos religiosos, en tales círculos de fe, en tales círculos donde se nombraba, se creía en Dios, se cometieron hechos realmente sorprendentes, realmente alarmantes. Entonces no puedo concebir que exista un Dios, por lo tanto no puedo creer en Dios. Y ese es un argumento tan débil, un argumento tan irracional como decir que la niña que tiene aquí en su pantalla, los padres de la niña no existen porque la niña comete errores. Es como decir, la niña ha cometido una travesura, ha regado la pintura por toda la casa, debido a los errores de esta niña, entonces yo no puedo creer en los padres de la niña. Es decir, la niña no tiene padres, la niña surgió de la nada, la niña vino a este mundo, etcétera. Puedo creer todo, pero no puedo creer en la existencia de sus padres, lo cual sería un absurdo total. Y lo cual es también un absurdo total que en base a los errores de aquellos hombres de fe, entre comillas, digámoslo así, en base a los errores, a las fallas, a los pecados de ellos, entonces yo no puedo creer en Dios. Es un aspecto totalmente irracional. Entonces, tu oposición a Dios ¿está sustentada en la razón o está sustentada en la pasión? Debemos nosotros determinar estos puntos. O estás usando de la razón, de bases racionales para en verdad decir no creo en Dios, o estás usando de bases pasionales, de la experiencia, de lo amargo, de malas experiencias, de lo feo, de aquello que has experimentado y que alimenta este aspecto pasional. Y entonces, ¿en qué estás basando tu oposición a Dios? La fe involucra razonar, recordar, investigar. La fe no es ciega como se ha expresado. Para arribar a la fe, necesitamos razonar, necesitamos recordar, necesitamos investigar, es decir, necesitamos estudiar, y esto nos dará las bases de nuestra fe, del por qué creo. Necesito que a través de mi razón, a través de los elementos de la razón que yo tengo, pueda yo hacer un juicio, pueda determinar, veo las evidencias, analizo las evidencias que se me presentan, recuerdo, investigo, profundizo, veo las fuentes, las evidencias, etcétera, y todo esto va a arrojar a mi vida una base para poder decir sí, Dios existe, o para poder decir no, Dios no existe. Pero la fe involucra entonces estos aspectos: razonar, recordar, investigar. No es una fe ciega totalmente. C.S. Lewis dijo: cuando era ateo, tenía estados de ánimo en los que el cristianismo parecía terriblemente probable. Esta rebelión de nuestros estados de ánimo contra nuestro auténtico yo ocurrirá de todas maneras. Lo que está diciendo C.S. Lewis es lo siguiente, y él está diciendo: cuando yo era ateo, es decir, C.S. Lewis antes de ser un creyente fue un rotundo ateo, y él está diciendo que cuando él se encontraba en el ateísmo, de pronto en sus estados de ánimo, él
contemplaba el cristianismo y consideraba que el cristianismo era terriblemente probable, es decir, tenía una lucha en la que él decía, posiblemente es cierto el cristianismo, posiblemente sí existe Dios, él siendo un ateo. Y él dice, esta rebelión de nuestros estados de ánimo con nuestro auténtico yo ocurrirá de todas maneras. Es decir, un hombre, C.S. Lewis, está siendo honesto y está diciendo, hay una lucha en cada uno de nosotros. Es decir, él dice, por unos momentos afirmaba, no existe Dios, por unos momentos decía posiblemente sí existe Dios y después continúa diciendo precisamente por eso la fe es una virtud tan necesaria. A menos que les enseñen a sus estados de ánimo a ponerse en su lugar, nunca podrán ser cristianos cabales o ni siquiera ateos cabales, sino criaturas que oscilan de un lado a otro y cuyas creencias realmente dependen del tiempo o del estado de su digestión. Dicho en otros términos, lo que está sosteniendo C.S. Lewis es no sigas lo que tus sentimientos te están dictaminando, no sigas lo que tus emociones te están dictaminando, sino usa la razón. Usa de bases racionales, piensa, usa tu mente, usa tu cerebro, toma decisiones de manera objetiva, porque si no tomas decisiones, si no arribas a una investigación, a tener bases en lo que tú estás decidiendo, en lo que tú estás decidiendo creer, estarás siguiendo entonces tus sentimientos, tus emociones y ni siquiera serás un ateo convincente y ni siquiera serás un creyente convincente. El punto es entonces usa la razón. Cuando se oponen a Dios, por eso preguntamos, ¿cuál es la base de tu oposición a Dios? ¿Por qué te opones a creer en Dios? Normalmente tiene que ver por aspectos de pasión antes que por aspectos de razón. C.S. Lewis dice que la fe entonces es asirse de lo que nuestra razón nos ha llevado a concluir. Por eso mencionábamos nosotros que la fe involucra razonar. No estás renunciando a la razón. Involucra recordar, involucra investigar. Entonces, en este sentido, fe es asirse de lo que nuestra razón nos ha llevado a concluir en este examen, en esta investigación que nosotros hemos formulado, a pesar de nuestros sentimientos cambiantes. Muchas veces las personas de manera inicial dicen, me he propuesto no creer en Dios y nada me va a mover de este punto, pero C.S. Lewis nos abre una puerta y nos deja ver que la fe entonces usa la razón. Y una vez que usas la razón, esa misma razón te llevará a sostenerte en aquello en lo que la razón, la investigación te ha llevado, a la conclusión que te ha llevado la fe, la investigación que tú has emprendido. Y esto no basado en tus sentimientos, no basado en tus emociones, los cuales son totalmente cambiantes. Una persona está sumida en tantas experiencias, sumida en tantas ideas, sumida en tantos elementos. Tenemos, por ejemplo, preguntas. Tú te estás enfrentando en tu vida a muchas preguntas acerca de que si Dios existe o Dios no existe, pero muchas veces se quiere omitir esa búsqueda de las respuestas a estas preguntas. Si hay preguntas en tu vida, resuelve esas preguntas, investiga, profundiza para que arribes a esas respuestas de esas preguntas y elimina las preguntas en tu vida. En la vida de las personas hay muchas dudas acerca si Dios realmente existe o no. Igualmente, investiga, profundiza, sé objetivo al estar en una búsqueda en cuanto a la existencia de Dios y elimina esas dudas. Hay mucha tradición oral que se nos ha transmitido. ¿Cuánta de esa tradición oral que se te ha transmitido la has sometido a un examen de conciencia? La has sometido a un examen de valores. Es decir, todo lo que se te ha enseñado porque se te ha enseñado es correcto en sí mismo. Todo lo que se te ha enseñado por cuanto se te ha enseñado por padres, abuelos, etcétera, y ha venido de generación a generación, eso significa que es infalible. Y muchas veces limitamos esa confrontación
a las tradiciones orales que se nos han heredado a través de los años. ¿Por qué crees en lo que crees? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué caminas en la dirección que caminas? Sencillamente porque ha sido la tradición oral en tu vida. Necesitamos nosotros usar de la razón. También somos personas de demasiada opinión, de una anticipada opinión, aun cuando no somos autoridad en dictaminar determinadas opiniones. ¿Qué te hace a ti creer que tienes la capacidad de dar determinadas opiniones? ¿Qué te hace a ti pensar que tienes esa capacidad para poder decir Dios no existe, Dios sí existe? ¿Acaso ya has estudiado teología? ¿Acaso ya has estudiado historia universal? ¿Has estudiado antropología? ¿Has estudiado la historia de las religiones? ¿Has estudiado la historia del ateísmo? Es decir, ¿cuál es la epistemología de tus respuestas, de tu opinión? Y vamos a ver que muchas veces no somos candidatos, no somos las mejores personas para opinar. Sin embargo, estamos basados en lo que nuestra opinión, nuestra pobre opinión, muchas veces está dictaminando. Quita tu opinión, haz a un lado tus opiniones y establece mejor una búsqueda por la verdad. Tenemos una cultura que nos ha marcado una forma de vida, una forma de pensamiento, una forma de dirección, pero analicemos si la cultura realmente está apegada a lo que en ética, a lo que en valores debe de corresponder. Tenemos una cultura totalmente atropellada, totalmente golpeada por tantas ideologías y aún así estamos inmersos en una sociedad donde nosotros no estamos analizando el día a día, el qué hacer cada día, el hacia dónde dirigirnos cada día. Hay que analizar entonces también incluso la cultura. Habrá que analizar también de los sentimientos, de las emociones de cada uno de nosotros. No nos podemos sustentar en lo que sentimos, en las emociones que experimentamos y sobre todo la experiencia, que es algo que ha marcado totalmente la definición o la forma en que las personas definen todos los aspectos de vida. Muchas veces se llega a la conclusión Dios no existe y esa conclusión Dios no existe está sustentada, está basada en la experiencia amarga que yo tuve en tal lugar, en la experiencia que yo tuve con determinada persona, en la experiencia que tuve en la familia, en la experiencia que tuve y está determinado en la experiencia. La experiencia nos puede arrojar un conocimiento, pero no nos puede arrojar una verdad absoluta. Necesitamos usar la razón. Usa la razón. Usa de bases totalmente racionales y si alguien ante todo este cúmulo de aspectos que he mencionado todavía con este cúmulo en su vida, él dice Dios no existe porque la ciencia me dice que tal, bueno, realmente es lo que hemos mencionado al principio de este episodio. El hecho de estar invocando a la ciencia no te hace un hombre científico. El hecho de estar invocando las afirmaciones de la ciencia no te da veracidad. ¿Cómo puedes ser tú un hombre basado en la ciencia, basado en los argumentos científicos, cuando en tu vida estás inmerso en las experiencias, estás inmerso en las emociones, estás inmerso en los sentimientos, estás inmerso en la cultura, en tu propia opinión, en la tradición oral, en las dudas, en las preguntas y en todo esto que te está nublando la posibilidad de tener un argumento claro, un pensamiento claro? ¿Y cómo es posible que ante esta pobreza de entendimiento, de ejercicio intelectual, tú puedas decir Dios no existe? Entonces, el punto es que necesitamos nosotros entender que la sola invocación de la ciencia no te hace un hombre preparado, que la sola invocación de la ciencia no te hace un científico. Dios existe, usa la razón. Y que la razón objetiva en tu vida te lleve verdaderamente a un camino en el que investigues, en el que estudies y en el que descubras que realmente Dios existe.